Los mayas fueron una de las civilizaciones más grandiosas de toda la humanidad. Sin embargo, no está claro qué pasó para que hayan abandonado sus templos y sus grandes ciudades. ¿Qué fue lo que pasó? La televisión llega hasta la península de Yucatán para que usted pueda descubrir junto a nosotros los secretos de la pirámide más alta de toda esta región y conocer que los mayas aún habitan estas tierras. Pocas veces una fecha ha causado tanta ansiedad y polémica como este próximo viernes, día en el cual, según el calendario maya, se dará el fin de una era. Pero ¿qué conocían estos antiguos pobladores acerca de los astros y el espacio que ha llevado a algunos a creer que este podría ser el fin del mundo? Viajamos hasta la península de Yucatán, en México, para visitar una de las principales ruinas mayas en esta parte del continente, Cobá. Y al llegar, de inmediato sentimos el agobiante calor, así que fuimos por un refrescante jugo a base de frutas y polen de abejas, conocido aquí como el Red Bull Maya. Jugo de naranja con polen, de miel y toronja y mandarina. Después de tomarnos el Red Bull Maya, vamos a recorrer Cobá. Apenas una pequeña fracción ha sido explorada de esta ciudad que se cree albergó hasta 50,000 habitantes. La ciudad de Cobá fue una gran metrópolis maya cuyo máximo desarrollo se dio alrededor del siglo VII después de Cristo. Y su esplendor fue grabado en estelas como esta, que han servido a los arqueólogos para descifrar la importancia que tenía la naturaleza para la cosmovisión de este pueblo, como el árbol del ceibo, visto por los mayas como sagrado. Este es el árbol sagrado de los mayas. Es un árbol como este es el que sustenta todo lo que puede haber arriba y todo lo que puede haber abajo en las raíces, lo que es el inframundo y el cielo. Cobá recibe muchos menos visitantes que la vecina Chichén Itzá, y la mejor manera de recorrer este vastísimo complejo arquitectónico es sobre dos ruedas. En primera impresión es mucho mejor que Chichén Itzá, ya que aquí tienes la sensación de ser un Indiana Jones. Sientes que puedes explorar y descubrir cosas nuevas. O tres ruedas, si se sube como nosotros a un Maya Taxi, espacio perfecto para conocer junto a nuestro guía que los mayas no solamente fueron grandes astrónomos y arquitectos, una compleja sociedad que además de haber elaborado el calendario más exacto conocido por el hombre, también tuvo su lado oscuro. Porque cuando eran tiempos de guerra, los mayas no fueron más nobles que otras civilizaciones. Lo que pasa es que sus desarrollos científicos y sociales son tan grandes que todo el mundo se olvida de sus errores. Los mayas sí peleaban, hacían esclavitud de los enemigos, no le interesaba el enemigo muerto, le interesaba el enemigo esclavizado. El maya vendía a la gente. Así vamos, a ver si subimos a esta, la pirámide más alta en la península de Yucatán, el Nocoshmul, según nos dicen, aquí en Cobá. A diferencia de otros sitios maya más famosos y visitados, el gran atractivo que tiene Cobá es poder subir los 42 metros de esta impresionante pirámide, la más alta en esta vasta región, para después, de mucho cansancio y calor, alcanzar su cima. ¡Qué vista! Desde aquí se puede ver toda la selva de Yucatán. Un paisaje dominado por el verde de los árboles, donde para algunos se guarda el gran secreto sobre el declive y la desaparición de las grandes ciudades maya. Hoy miles de turistas llegan a Cobá para observar la gran jungla, la gran selva de Yucatán, que se puede observar hasta el horizonte. Pero fue la construcción de templos del tamaño de la pirámide, por ejemplo esta de Cobá, la que pudo haber significado el fin de la era de los mayas. La construcción de estas enormes pirámides significó el arrasar con gran parte del bosque yucateco para en hornos a gran temperatura fundir la piedra y con esto lograr los materiales como el estuco, que fueron los necesarios para dar forma a los símbolos mayas que se pueden encontrar en pirámides como esta y como en muchas otras en toda esta vastísima región de Mesoamérica. Junto a la tala del bosque para la agricultura,
La deforestación producida para quemar leña y así obtener el estuco puede haber sido la causa fundamental que explique por qué esta gloriosa civilización dejó para siempre sus grandes ciudades. Se piensa que una de las muchas teorías de la decadencia de los mayas se debe a la predación de los árboles locales para producir leña y a su vez hacer cal. Este polvo era usado como cemento para adornar los caminos, para decorarse inclusive, para hacer vasijas. Para preparar los estucos y todo lo necesario para construcción se necesitaba mucha madera para activar esos hornos en los que ellos deshidrataban la piedra para tener a partir de esto la cal necesaria para hacer los otros subproductos necesarios para la construcción. La grandeza de sus monumentos, irónicamente, puede haber sido la culpable del fin de una de las grandes civilizaciones humanas. Pero los mayas no desaparecieron. Cientos de años más tarde, aquí están. Aquí siguen sus descendientes. Cerca de Cobá, visitamos este pequeño asentamiento donde una numerosa familia maya hace su vida cotidiana, utilizando productos que también fueron la base de la alimentación de los antiguos mayas. Tortillas de maíz hechas a mano, frijoles y el infaltable chile son el alimento diario de más de 2 millones de personas que aún hablan lenguas que vienen del maya. Y ellos, muy generosos, nos invitaron a comer de su almuerzo. Este es el bueno. Ah, ese es el bueno, Sí, el chile habanero, sí. de verdad. Sí. Este me como y puedo estar en el hospital. Viven principalmente de la agricultura y del dinero que dejan los pocos turistas cuyos buses, camino a las grandes ruinas, se detienen para conocer cómo viven los mayas de hoy. Si hay lluvia, si cae la lluvia, qué buena cosecha. Si no hay lluvia, no hay cosecha de nosotros. Pero a pesar del profundo mestizaje, el sincretismo religioso y la pobreza, aún luchan por no perder su cultura. Y mantienen vivos algunos secretos de su ancestral medicina. Es muy similar, ¿no? al como nosotros en Ecuador realizamos las limpias con humo, ya sea de tabaco o de incienso. Para no olvidar sus raíces, literalmente hablando. ¿Es una raíz? Es una raíz, es el tancachaca, se raspa y se pone con el alcohol. ¿Ya lo sentí? Es como que te agarra a los lados de la lengua. Sí. Y es rico. De hecho, nunca había sentido una sensación así en la boca. Y por supuesto, su música, interpretada por los más pequeños. Llegaremos hasta las más hermosas ruinas mayas junto al mar y conoceremos cómo funcionan las tormentas solares y qué relación podrían tener con este fin del calendario maya en este programa especial por el 21 de diciembre del 2012. En un momento. Nos acompaña aquí en el set de la televisión Jorge Gómez, a quien le damos la bienvenida. Él es un PhD en Historia del Arte y además es conocedor, experto en las culturas mesoamericanas como los mayas. Jorge, te preguntamos inicialmente, ¿qué pasó con las grandes ciudades mayas? Porque bueno, como hemos visto, a diferencia de lo que mucha gente piensa, que desaparecieron completamente, están sus remanentes, claro, pero no son, digamos, lo que fueron las grandes culturas. ¿Qué pasó con los mayas? Mira, los académicos hablamos de 3 grandes periodos de la historia maya: el preclásico, el clásico y el posclásico. Este término se acuñó a inicios del siglo XX exclusivamente en relación a las fechas del calendario, de monumentos que tienen fechas en lo que llamamos la cuenta larga maya, ¿sí?
Entonces, el posclásico es todo el periodo que está después, de que tiene monumentos que no contienen fechas de ningún tipo. En tu reportaje tú visitaste Yucatán, estas son ciudades del posclásico. O sea, digamos el tardío, la parte final de la civilización. Sí, si tú quieres, sí. Muchas de esas ciudades como Chichén Itzá florecieron entre el siglo IX y el siglo XIII de nuestra era. Y las últimas ciudades mayas, de hecho, sobrevivieron y fueron abandonadas ya en el siglo XVII. La disolución completa de la cultura maya como la concebimos nosotros es una consecuencia ya de la transición a un mundo colonial. Con la llegada de los españoles. 200 años casi después de la llegada de los españoles, de hecho. El mundo maya sobrevivió de una manera mucho más fácil a la conquista española que el mundo azteca del centro de México, el Inca. O el nuestro acá, sí, digamos, con los incas. ¿Cómo veían? Cuéntanos un poco, ¿cómo hicieron los mayas que conocemos y veremos en el segundo reportaje que viene más adelante, lo avanzados que eran en astronomía? ¿Cómo podían conocer esto si ni siquiera, por ejemplo, conocieron, se entiende, la rueda? No tenían telescopios. ¿Cómo hizo el pueblo maya para tener un calendario de los más avanzados de la humanidad? Cuando tú lo descubras, por favor, nos cuentas. Es en realidad uno de los grandes enigmas de la historia, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando pensamos en los mayas como en los astrónomos más avanzados o más sofisticados. Los mayas carecían de conceptos tan básicos como el año bisiesto, lo cual es un problema tremendo cuando tú tienes estaciones marcadas. Y en la latitud de Guatemala y de Yucatán, tú tienes por lo menos una estación muy seca y una estación muy húmeda. Muy diferente a lo que pasa aquí. Exactamente. Entonces, cuando tú no tienes un año bisiesto, las estaciones empiezan a deslizarse, ¿sí? Y eso crea un problema muy grande cuando tus sacerdotes son tus científicos, son las personas que te dicen cuándo plantar y cuándo ir a la guerra, cuándo se puede casar el rey, cuándo debes sacrificar a tu enemigo, etcétera. Son las personas que dicen cómo vivir la vida, esencialmente. Sí, son los consultores del Estado, si tú lo quieres de alguna manera. Entonces, cuando tú tienes un sistema basado en ritos que están asociados a estaciones y estas estaciones empiezan a deslizarse, tú empiezas a tener problemas que van más allá de la simple deforestación para hacer más templos, para hacer más pirámides, para hacer más monumentos, que sí es un problema muy grande, pero empieza a tener tú una disolución política. La pregunta que te vamos a hacer, espero que nos la puedas contestar después del corte. ¿Crees tú que los mayas le atinaron a esto del 2012 y qué implicaciones tiene con el fin de la era y fin del mundo? Eso te lo dejo para después del comercial, que además tendremos un invitado especial adicional. No se mueva de la televisión.